Vive Bacano, es Bomba Estéreo que nos presenta ese tema durante la tarde de hoy para iniciar así este programa de Venezuela siempre Venezuela en este horario. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través del 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y el dirigente de Acción Democrática de una de las porciones en las cuales está dividida Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, afirma que el diálogo nacional tiene que ser para resolver los problemas sociales del país. A juicio de este secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, los temas que deben estar dentro del diálogo político son los que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los venezolanos. El diálogo tiene que ser para resolver los problemas sociales del país y no se puede aderezar con odios y rencores de unos contra otros porque estos ingredientes indigestan más el panorama político nacional. Aseveró que este diálogo planteado por Acción Democrática en tierra nacional debe repercutir de manera positiva en cada estado, municipio, caserío y rincón del país porque a su juicio el venezolano clama por la resolución de sus problemas básicos como son agua, salud, electricidad, gas doméstico, educación, combustible y alto costo de la vida. Y denunciaron 10 actos vandálicos en universidades de Venezuela durante el mes de febrero. Pues así, pasado febrero se documentaron 10 actos vandálicos en distintas universidades de Venezuela, golpeadas en los últimos años principalmente por la asfixia presupuestaria y además por el robo sistemático de mobiliario y de equipos, según los datos divulgados el día de hoy por la ONG Observatorio de Universidades. Según los datos de nuestro monitor OVU, durante el mes de febrero se registraron un total de 10 actos vandálicos en diferentes universidades del país. La crisis económica que se presenta en la nación pues ha golpeado a estos centros de estudios en los últimos años, primero y luego con la asfixia presupuestaria y más recientemente con el robo sistemático de este mobiliario. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Arocha, quien dice que esto es un patrimonio de la humanidad que está ubicada en Caracas, pues ha estado y ha demostrado que este centro de estudios ha estado por más de 12 años sometido a el déficit presupuestario que lo ha venido deteriorando y han deteriorado las instalaciones. El deterioro de las universidades se vio reflejado en ese colapso de un tramo del techo del hormigón de un corredor de 300 metros de la UCB en junio del 2020. La Casa de Estudios suspendieron los turnos nocturnos para evitar más incidentes de inseguridad, además por el tema de la oscuridad, cuando pues los riesgos eran mayores. Esto es lo que se viene presentando en las universidades venezolanas. Hoy es el Día Mundial del Agua y por más de 4 años, aunque suene paradójico, habitantes del municipio Pedro María Ureña, en la frontera con el departamento norte de Santander, específicamente en un sector denominado Hugo Chávez Frías, no cuenta con servicio de agua por tubería, situación que afecta a más de 300 familias, 80 adultos mayores y 400 menores de edad. En este sector la gente tiene que comprar camiones cisternas que cuestan entre 80,000 y 100,000 pesos, pero no todas las familias tienen cómo adquirirlos. Además denunciaron que a pesar de no contar con el suministro del líquido, los recibos de pago y anuncios de corte sí llegan. Entonces, por más que se llamen Hugo Chávez Frías, los tratan como si fueran unos camellos. Y en medio del Día del Agua no existe agua. No existe agua. Y Fedeagro estima
que el precio del trigo aumentará en un 70% por el conflicto que se vive en Ucrania, pues la pasta, el pan y la galleta subirán de precio en pocas semanas en Venezuela, donde pues los productores del sector agrícola mirarán cómo se las van a arreglar. Y esto es lo que se está mostrando en este momento. Estos alimentos se preparan a base de trigo, cuyas importaciones están afectadas por este conflicto militar en Ucrania, país invadido por Rusia desde el pasado 24 de febrero. Probablemente el trigo llegue al mercado nacional con un aumento del 70% más caro de lo que probablemente pues se tenía en meses anteriores, antes de que se iniciara este conflicto. Este combate en Ucrania pues impide que ambas naciones coloquen en el mercado mundial los cereales, del cual pues somos dependientes, unos 108 millones de toneladas de rublo de cosecha durante el ciclo 2021-2022, de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y este pues es ese balance que se da hasta el momento, 70%. Pero hay que aclarar una cosa, no es que Venezuela o los productores y consumidores de trigo en Venezuela le compren directamente a Ucrania o le compren directamente a Rusia el trigo. El trigo venezolano proviene en su gran parte de Estados Unidos y Canadá, que son los proveedores nuestros. Lo que pasa es que obviamente el precio del mercado internacional del trigo aumenta y eso hace que el trigo canadiense sea más caro. Pero no es porque se lo compremos directamente a Ucrania. Esa es la situación. Eso es lo que hay que aclarar. Por otra parte, sigue la historia triste de la migración venezolana atravesando el Darién. Los migrantes venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja cruzan la frontera entre Colombia y Panamá por la selva del Darién, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, la gran mayoría de ellos. En menos de un mes han muerto 3 madres venezolanas en la selva del Darién, intentando llegar a Estados Unidos en busca de calidad de vida para sus hijos. Se trata de Marina y Carolina Castellanos, Andreina Chiquinquirá Costa y Marimar Gómez Díaz. El Darién es considerado una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, ya que los migrantes se enfrentan a peligros como agresiones sexuales, trata de personas, robos, entre otros. Aunque estas venezolanas han fallecido por ahogamiento, 2 de ellas, y la otra falleció por desfallecimiento, o sea, sus energías no le dieron para más y murió agotada en la selva del Darién. Y los opositores pues advierten que la migración venezolana no se detendrá mientras siga el mandato de Nicolás Maduro y que siga Nicolás Maduro en el poder. Hasta que nosotros no salgamos de esta dictadura de Nicolás Maduro, no podemos garantizar que esta altísima migración vuelva a Venezuela y por tanto debemos trabajar arduamente con los países que son receptores, concretamente en Europa, sobre las garantías y el respeto por el estatus legal y además por los derechos como migrantes de los connacionales, es lo que ha ratificado el diputado opositor Ramón López. Según el opositor Ángel Caridad, hay hasta el momento entre 7,5 millones u 8 millones de migrantes venezolanos fruto de esa crisis causada y en su opinión por los efectos y consecuencias de la dictadura amorfa originada por Hugo Chávez y profundizada por la ineptitud y corrupción de la dupla de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. Bueno, Tamara Suju denuncia que el gobierno está implementando tácticas para camuflajear su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad ante el fiscal Karim Khan, ante la investigación que viene desarrollando el fiscal Karim Khan en contra de altos dignatarios del gobierno venezolano. Ellos ofrecen a las familias, el gobierno de facto ofrece a las familias de víctimas asesinadas bienes muebles e inmuebles y mejoras en las condiciones de vida y a víctimas de tortura detenidos. La libertad o rebaja de pena por esconder o desmentir lo que ellos han hecho, dice Tamara Suju, y que los familiares no sigan denunciando. Lo bueno de todo esto es que la Corte Criminal Internacional conoce el talante de quienes son investigados y es común que esto sucede. Asesinatos y torturas tienen cadena de mando, afirma Tamara Suju. Así que se han dedicado a ofrecerle villas y castillas a los familiares para que bajen el tono de las denuncias, ofrecen mejores condiciones para sus familiares detenidos, con el fin de quitarle peso a las acciones del fiscal Karim Khan en la investigación que actualmente realiza
en contra del gobierno del régimen de facto por crímenes de lesa humanidad. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde de carnaval en Riohacha, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan, Nancy y ese gran equipo de producción. Hoy comenzamos ya a esta hora con el Carnaval Art 2022 en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Desde hoy 22 hasta el 25 de marzo se realizará la Feria de Emprendimiento, Cultura y Tradición Carnaval Art Riohacha 2022. Desde la Plaza Padilla y en el centro Viva Guajira serán los lugares donde diversos emprendimientos carnavaleros podrán exhibir sus productos. La Alcaldía de Riohacha, a través de la Dirección de Cultura, lidera la realización de la Feria de Emprendimiento, Cultura y Tradición Carnaval Art Riohacha 2022, en la cual con más de 20 emprendimientos carnavaleros estarán exhibiendo sus productos y ofreciendo sus servicios. Hoy martes 22 y desde el miércoles 23 de marzo, la feria estará ubicada en la Plaza Padilla, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde además los visitantes turistas podrán disfrutar de agrupaciones musicales y otras actividades de entretenimiento. Posteriormente, el día 24 y el día 25, Carnaval Art Riohacha se trasladará con 14 stands al centro comercial Viva Guajira desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dentro de los productos que podrán adquirir en la feria se encuentran ropa carnavalera, accesorios, carteras, mochilas, dulce, gastronomía, postre. Y adicionalmente, el día 23 de marzo a las 7 de la noche en la Plaza Padilla se llevará a cabo una pasarela en la cual 9 diseñadores del departamento de La Guajira mostrarán sus colecciones inspiradas en la manifestación cultural más antigua e importante del distrito de Riohacha, La Guajira, que es el Carnaval. Con esta feria se busca contribuir a la reactivación económica del sector cultural del distrito, beneficiando a aquellos emprendimientos carnavaleros que debido a la pandemia se vieron afectados en sus ventas, ofreciéndoles un evento en donde puedan exhibir sus productos y posesionar sus marcas. Adicionalmente, con esta feria se quiere hacer un homenaje a nuestras tradiciones e iconografía carnavalera única y dársela a conocer a propios y visitantes. Así lo expresó Nicolás Lugo Matallana, director de Cultura del distrito. Carnaval Art 2022 Riohacha es una apuesta de la administración distrital para darle al Carnaval de Riohacha un enfoque diferente donde el emprendimiento y la reactivación económica le aporten un valor agregado a esta importante celebración. Es de anotar que esta actividad se hace posible a través de alianzas con empresas privadas, la Cámara de Comercio de La Guajira y el Centro Viva Guajira. Así que no te lo pierdas, Alan, Nancy. Vénganse directo con todos sus disfraces. Bueno, también en los Estados Unidos, en Texas, en el oeste lejano de los Estados Unidos, un tachirense montó una fábrica de todo tipo de queso venezolano. Hay que darle una felicitación porque el hombre está firme haciendo quesos a lo venezolano. Todos los tipos de quesos se fabrican aquí en Texas por un venezolano, el señor Rigoberto Gómez. Rigoberto, señor Rigo Dairy, cuénteme. Bueno, tenemos 3 años aquí en Texas, venimos de Mérida, de nuestra región de los Andes, somos fabricantes de todos los quesos venezolanos. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho orgullo venezolano, 100% naturales, 100% leche de vaca, totalmente completa, sin descremar. Hacemos lo mejor posible y un queso hecho totalmente en familia, aquí en Texas. Bueno, de Texas para el mundo, hecho por un venezolano. Emprendedores que están dejando el nombre de Venezuela en alto. Mil felicitaciones a nuestro buen amigo Gómez y le deseamos éxito en su emprendimiento. Bueno, una venezolana nos envía un video muy importante, muy gratificante, pero a la vez bastante delicado. Es entre la frontera de Polonia y Ucrania. Nuestra arepa está presente totalmente en esa zona europea. Observemos.
hemos entrado a un supermercado que queda justamente en el puesto fronterizo entre Ucrania y Polonia para buscar chocolates para poder calentarnos. Somos incapaces de usar la comida que tienen para los refugiados, así que decidimos venir a comprar, pero la sorpresa al andar buscando un chocolate es que conseguimos la harina pan venezolana. No sabemos, porque hemos preguntado si por aquí viven personas cercanas que sean venezolanas o que conocen qué es una arepa. Sin embargo, aquí hemos conseguido la harina pan venezolana, producto venezolano, y eso pues nos ha llenado de orgullo porque no sabíamos que podíamos conseguir y hacer arepas aquí. Ahora lo sabemos, no hay suficiente personal para que haga arepas y nosotros estamos ocupadísimos, pero lo que sí les puedo decir es que nos palpitó el corazón al ver, y esto no es una cuña para las empresas Mendoza, sino un video que les quiero enviar porque como venezolana siempre me siento orgullosa de conseguir nuestra bandera en cualquier lugar que tenga una representación, y aquí está, en la frontera, el único supermercado que está entre Ucrania y la frontera de Polonia en México. Insólito, pero cierto. La arepa venezolana entre Polonia y Ucrania. Bueno, Alan, Nancy, nos envían algo muy importante para la migración venezolana. La Fundación Trasvida, sobre el caso de los permisos temporales para los migrantes venezolanos en Colombia. La situación por el SISBEN, la situación financiera y sobre todo la tranquilidad en salud de todos los venezolanos que están aquí en Colombia. Sobre todo, ¿cómo se está fundamentando este hecho? Observemos. Otra noticia generada en las últimas horas por el DNP, doctora Botero, es la vinculación de los venezolanos que llegan a Colombia al SISBEN 4. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Sí, efectivamente, Víctor, como sabes, pues este esfuerzo fraternal que ha liderado el presidente Duque con los venezolanos lo que busca es a través del Estatuto Temporal de Protección, darles todas las facilidades para que se puedan incluir, digamos, o insertar en el mercado laboral y acceder pues a los beneficios y a la oferta social que tiene el Estado. En ese sentido, digamos, la gran vía o el instrumento donde efectivamente se focalizan los programas sociales, donde se identifican la población más pobre, es a través del SISBEN, y por eso es que es muy importante que los venezolanos que vayan recibiendo el Estatuto Temporal de Protección también de una vez hagan la encuesta de SISBEN, y de esa forma pueden quedar candidatizados o visibles, por decirlo así, para poder acceder a los programas a los que, digamos, se clasifiquen o clasifiquen para poder acceder. O sea que es posible que un migrante venezolano pueda recibir en algún momento el ingreso solidario o algún otro de estos subsidios, adulto mayor, etcétera, toda esa cantidad de subsidios que entrega el gobierno colombiano. Sí, pues esa es una decisión que se va dando de acuerdo al presupuesto disponible, de acuerdo a los cupos. Con este aumento de 1 millón, estamos incluyendo unos cupos para los migrantes venezolanos, igual que estamos incluyendo unos cupos, por ejemplo, para la población indígena, de acuerdo a los censos indígenas que tenemos. Entonces hay algunos focos, pero todos tienen que tener el criterio que están en pobreza extrema. Una última pregunta, doctora Botero. ¿Esas convocatorias, cómo se enteran los venezolanos de esas convocatorias para registrarse en el SISBEN 4? ¿Cómo lo hacen? ¿Eso es por ciudades? ¿Hay algunas fechas específicas? Sí, efectivamente, pues estamos haciendo una estrategia dual. Esto está liderado por Migración Colombia y por la Gerencia de Fronteras de Presidencia, donde se están haciendo unos eventos masivos de entrega de los estatutos temporales de protección o los que se llaman PPTs. Los migrantes se pueden registrar a través de una página, hacen todos los pasos y finalmente, digamos, cuando ya tienen listo el PPT, van a estas entregas masivas, y cuando se les va a entregar el documento, estamos acompañando todo el equipo de SISBEN con las entidades territoriales para que de una vez se puedan agendar para solicitar la encuesta SISBEN. Entonces estamos totalmente de la mano con Migración Colombia, de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, que también está ayudando a financiar todo este esfuerzo, y por supuesto con las entidades territoriales para que puedan de una vez ya afiliarse a solicitar la encuesta SISBEN. Gracias a la Fundación Trasvida, con este logro que está impulsando para el desarrollo de los migrantes
venezolanos en Colombia. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y seguimos con más información acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Monitor Salud dice que la ocupación de las camas UCI en los hospitales centinelas del país es del 28,4%. Pues así, la ONG Monitor Salud lo ha informado el día de hoy, que esa ocupación de camas de esos cuidados intensivos de los hospitales centinelas está ubicado en un 28,4%. De igual forma, precisaron que en el caso de pacientes hospitalizados por temas de COVID-19 con afecciones moderadas, la ocupación se ubicó en un 20,4%. Y en el informe de Monitor Salud, este caso pues se da en 33 hospitales centinelas ubicados en 21 estados y además en el Distrito Capital. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ¿qué les parece ese tema? Salsa Choque con Chucky Town, quien nos ha traído este tema para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. El politólogo venezolano Walter Molina ha hecho un trabajo importante de recopilación de datos para desmontar la versión del gobierno de que la crisis económica venezolana actual ha sido generada por las sanciones entrecomilladas por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia funcionarios y empresas estratégicas venezolanas. Señala Walter Molina algo interesante. En el 2016, el peor año de esta crisis económica, sin sanciones, no existían las sanciones, el 81,8% de los hogares venezolanos se encontraban en condición de pobreza y pobreza extrema. Esto es la investigación de Encovi del 2016. Mercados sin comida y farmacias sin medicinas. El incremento de la pobreza, repito, con los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de Encovi, tuvo un aceleramiento descomunal entre el 2014, 2015 y el mencionado 2016. En el 2014 estaba la pobreza extrema en 48%, en el 2015 en 73% y en el 2016 en 81,8%. Es raro que solamente quienes hablan de las sanciones nunca mencionen esto, que entre el 2014 y el 2016 se disparó el indicador de pobreza y esto indica fechas previas a las mencionadas del supuesto embargo, del supuesto problema de sanción que Estados Unidos había aplicado al régimen venezolano. Y en materia de economía, pues se debe tener prioridad en esa nueva mesa de diálogo y eso pues es lo que viene hablando Irwin Ríos, quien dice que en esa nueva mesa la prioridad debe ser el tema económico, sistema generador de riquezas versus política de generación de pobreza. Esta es una generación de pobreza según Ríos, el secretario nacional de la organización Partido Opinión Nacional. Sostiene que el G4 no puede endosarse a la represividad de la oposición venezolana porque pues no ha demostrado tener el mismo nivel de rechazo que el gobierno y la conducta de estos pseudos líderes pues ha sido igual a quienes lo están criticando. El secretario general de la organización opina, destaca que en estos momentos pues es imposible pedir una mesa amplia porque las conversaciones de México se diseñaron para una mesa de diálogo entre iguales. Además añadió que en Opina estamos dispuestos a participar en el diálogo, si nos convocan pues iremos. La línea del partido es siempre estar dispuestos a dar nuestro aporte al país, aunque sabemos que no escuchan ni les interesa un verdadero giro, porque eso sería quitarles el poder. Bueno, pero vamos a hacer un paréntesis ahí aprovechando esta nota. El gobierno se ha lanzado en una estrategia de dividir la oposición desde hace mucho tiempo. Esto lo hizo antes de las conversaciones de México, lo hizo en las conversaciones de México y lo está haciendo post las conversaciones de México. ¿Y cuál es el sentido del gobierno? Primero sacar las conversaciones de México, o sea, es decir, trasladarla al territorio venezolano donde ellos tienen el control, donde ellos asumen el control y asumen la acción de procurar
políticamente manejar la agenda y decidir quiénes son los que van a participar, no por parte del gobierno, que sería lo lógico, sino por parte de la oposición. Ellos son los que quieren determinar quiénes de la oposición participan en esto y quiénes no. Ahora, ¿qué está haciendo? Está utilizando a partidos políticos pequeños, partidos políticos minoritarios, para exigir de alguna manera que se traslade las conversaciones de México al territorio venezolano. ¿Y por qué se realizan en México las conversaciones? Porque se necesita de un país neutral, en donde cualquiera pueda participar, en donde si yo llamo a un dirigente de oposición que está en el exilio, no va a venir a Venezuela, va a ir a ese país neutral. A ese país neutral, o sea, donde están las condiciones dadas. Se va a poder conversar sin la presión de medios nacionales, se va a poder conversar en una línea clara de acción, van a participar otros actores que no podrían necesariamente participar en la mesa en Venezuela. Es decir, hay muchas razones que justifican el por qué se hace esto a nivel internacional y no a nivel local. Pero bueno, esta es la estrategia del gobierno, vamos a ver quién vence en esto, porque el gobierno está cada día más obligado a sentarse en la mesa, pero el gobierno quiere que esa mesa sea en Venezuela y no en otro país neutral. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese grandioso equipo de producción, con las noticias que están impactando en La Guajira, en el Cesar, en Magdalena y Venezuela. Guardián del IMPEC se declaró inocente en la fuga de Matamba de la cárcel La Picota en Bogotá. Armada colombiana rescata a 11 personas en emergencia en el Caño de los Tramposos, en la costa Caribe. Festival del Guandú movilizó más de 70 millones de pesos en sus 2 ediciones. Mañana miércoles, Víctor Hugo Tres Palacios presenta su libro Uñas Negras. Caso de Alex Saab, ordenan aplicar normas que limitan divulgación de su información. Duras sanciones a quienes salgan a cazar tiburones en el archipiélago de San Andrés. La Contraloría Nacional de Colombia urge detener la masacre ambiental por la deforestación en el país. Colombia se juega su última carta ante el Perú por un cupo al Mundial de Amputados. 2.000 millones de pesos de recompensa por la recaptura de alias Matamba. Álvaro Uribe Vélez le dice, doctor Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas. Caribe colombiano, en la población de Repelón ya tienen servicio de agua potable las 24 horas. El reencuentro de votos bajo la sombra de un posible fraude electoral en Colombia. Llegaron más convocados y Colombia está lista para enfrentar a Bolivia. En el puente festivo, 9.149 turistas se movilizaron en embarcaciones marítimas en Santa Marta. Fallece por descarga de un rayo Samuel Cabrera, vieja gloria del ciclismo colombiano. Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia, por todo o nada en las eliminatorias. Costa Caribe, del 26 al 29 de marzo, los próximos eventos serán el día viernes, la coronación de la Reina de Carnaval en el Estadio Romelio Martínez, el sábado 26 de marzo, la Batalla de Flores. En el tema de las elecciones 2022, el registrador Alexander Vega no presentará solicitud de reconteo al CNE. Partidos colombianos dividen opiniones ante un eventual reconteo de votos en el Senado. Banco República anticipa proceso de contratación para intervenir el Teatro Amira. Alerta en el Cauca por panfletos amenazantes en contra de líderes sociales. Hallan cuerpo de menor que se ahogó en playa de Cartagena de Indias. Acusan a Iván Márquez de la muerte de 4 militares en 1997. En toda Colombia, Justigüeno dice que embargaron sus cuentas. La compañía afirma que estas acciones no proceden teniendo en cuenta su proceso de reorganización. Insólito pero cierto, Diosdado Cabello, el llamado número 2 de Venezuela, sugiere invadir a Colombia para descocanizarla. Elsa Noguera, gobernadora de la Costa Atlántica, promueve el agro, la salud y la cultura en París, Francia.
Delincuencia azota a estudiantes en los alrededores de la Universidad del Magdalena. A esta hora, abuelos con discapacidad denuncian que tienen más de 7 horas en cola para cobrar la pensión en la ciudad de Maracaibo. Ministerio Público presentará proyecto de ley contra el acoso escolar en Venezuela. Algo insólito, crece venta de vehículos importados en Venezuela. Cuba asume presidencia de conferencia de desarme de la ONU. Diputado Barbosa de Un Nuevo Tiempo, seguiremos promoviendo leyes y soluciones a las fallas eléctricas y de agua en la ciudad de Maracaibo. Cobran hasta por respirar, publican informes sobre las cárceles venezolanas. Las 52 cárceles de Venezuela están minadas de problemas complejos de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de los derechos fundamentales a decenas de personas que están detenidas. Ineficiencia, incapacidad y corrupción. Esa es la verdadera realidad detrás del colapso del sistema eléctrico nacional. Comercios e industrias se ven golpeados por los cortes eléctricos en Venezuela, sobre todo en la zona del occidente, que serían el estado Zulia, el Táchira, Trujillo y parte del estado Falcón. En la ciudad capital de Venezuela, Caracas, aparecieron carteles de recompensa por Nicolás Maduro en calles y plazas de Caracas. En un tema candente, la legítima Asamblea Nacional debatió sobre la terrible situación de los refugiados y desplazados venezolanos en el mundo. En la sesión de la comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, este martes 22 de marzo, debatió sobre la terrible situación de los refugiados y desplazados venezolanos en el mundo. En los últimos meses, las autoridades de varios vecinos países habían manifestado su preocupación por el considerable aumento de flujo migratorio de sobre todo los venezolanos. Históricamente, Venezuela ha sido un país receptor de personas que vinieron buscando un mejor futuro y también le dio refugio a quienes perseguidos por sus ideas en otras naciones de la región. Y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? En base a la crítica realidad poblacional del país desde el régimen de Maduro, se esgrimen que el origen socioeconómico de esta situación está en las sanciones, sabotaje, conspiraciones y el bloqueo contra la economía del país. Por otra parte, desde la parte opositora se formula la tesis de que el origen de esta situación es producto del abuso, la burocracia, la corrupción e ineficiencia del régimen de Nicolás Maduro. En este debate lo inició el diputado Ramón López, indicando que en Venezuela, cuando se oía el término migrante, xenofobia, diáspora, solo el término migrante nos era familiar, porque nuestro país era un país de acogida de olas de migrantes de Europa y Sudamérica. El funcionario dijo, hasta que nosotros no salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, no podemos garantizar que esta altísima migración vuelva a Venezuela y por tanto debemos trabajar arduamente para que puedan ser respetados sus derechos. Así lo indicó López. Culminó su intervención señalando que la tragedia venezolana se tiene que ordenar para que nuestros venezolanos que están esparcidos por el mundo y esta legítima Asamblea Nacional haga las diligencias necesarias para que puedan tener un estatus legal. El actual año 2022 está entre los 7.5 a 8 millones de ciudadanos venezolanos fuera de su hogar. La OEA y ACNUR la catalogan como la migración más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental. El diputado señaló que orgullosamente dijo que con una unidad verdadera se puede repetir lo que pasó en el estado Zulia, donde los zulianos se armaron de valor y sacaron a un malandro de la dirección regional. Así en Barinas se puede unir y respetar nuestros derechos. William Dávila indicando que casi 6 millones de venezolanos fuera indudablemente son múltiples los problemas de diversas naturalezas, humanas, sociales, políticas que se generan en los países receptores de la migración venezolano. Según Dávila dice, yo soy de los que cree firmemente que la política de regularización es una política de Estado y no es una política de gobierno, es una política de regularización, no es una estrategia electoral. El diputado culminó con que tenemos una migración muy importante. El Banco Mundial siempre ha señalado que la migración genera crecimiento en el Producto Interno Bruto en los países de la acogida. Richard Blanco, diputado, indicando que ya Venezuela no aguanta, no soporta más mentiras, no soporta más atropello. Los venezolanos que están en Venezuela viven a diario la penumbra de un asesino que no tiene vuelta atrás. Es nuestra patria, es Venezuela la que queremos liberar de esta pesadilla, de esta desgracia de tener a Nicolás Maduro y a sus esbirros de este asesino,
Este delincuente que no entiende cómo la comunidad internacional no actúa con mayor fuerza. Así lo indicó Richard Blanco. Y ya para culminar con el debate que hubo la diputada Olivia Lozana señalando que la migración venezolana producto de la grave crisis humanitaria compleja causada por la dictadura perversa y corrupta de Nicolás Maduro cobró en la actualidad una nueva dimensión. Es obligación de este Parlamento continuar reforzando las alianzas interinstitucionales con otros parlamentos para intensificar nuestra agenda y coayudar en el desarrollo de planes de ayuda humanitaria para los venezolanos. Esto pasa a diario, Alan, a diario, Nancy. Todos los días vemos por todas las calles, avenidas terciarias, avenidas nacionales de Colombia por la entrada de La Guajira a nuestros caminantes. A diario vemos entre 50, 60 y ya van grupos de 20 en 20 para así poderse socorrer, ayudarse y hacer, por supuesto, sus comidas. Esto es lamentable ver a nuestra gente cómo están destruidas, desnutridas y, por supuesto, muy cadavéricos en la manera como se vienen de diferentes estados de Venezuela. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. La organización Monitor Salud informó que de 1.480 camas disponibles en los hospitales Centinelas para la atención específica del tema del COVID-19, 381 están ocupadas, mientras que las 141 camas disponibles en UCI, 56 tienen pacientes. El 79,5% está disponible en camas, en un balance general de los hospitales Centinela. 381 ocupadas, es decir, el 20,4%. 71,5% de las camas UCI están disponibles. Y solamente están ocupadas el 28,4% de las camas disponibles. Es el informe que presenta Monitor Salud en relación al avance del COVID-19 en Venezuela. Y una delegación de Amnistía Internacional sostuvo la semana anterior una reunión con el primer ministro de Curazao, Guilmar Pisas, para tratar el abordaje de la migración venezolana en la isla. Yara Bortonella, investigadora de Amnistía Internacional, dijo al portal Crónicas del Caribe que durante la conversación se abordó la denominación de la migración venezolana, así como las condiciones de los migrantes detenidos en ese país. Y sobre el primer punto, la representante de Amnistía ha señalado que para ello es un asunto meramente semántico, pues el gobierno de Curazao no considera a los inmigrantes como refugiados, porque la isla no ha firmado la Convención sobre los Refugiados. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió a los estados en mayo del año 2019 que los venezolanos tengan protección como refugiados a base de la Convención de Cartagena. También han pedido evitar la deportación debido a la emergencia humanitaria compleja por la cual está atravesando el país. Y una de esas denuncias de Amnistía Internacional es el que el procedimiento de protección de refugiados de Curazao lo aprobó en el año 2019, que es ineficaz en este momento, pues hasta el momento solo una persona ha sido amparada por este mismo. Por su parte, el gobierno de Guilmar Pisas cuestionó este contenido y además la metodología de la ONG en su último informe sobre la situación de los migrantes venezolanos que llegan a la isla. Bueno, no ha sido muy efectiva la acción en las Antillas para el tema migratorio. También hay que entender que son islas y que dependen de el intercambio comercial y del aporte que la metrópoli le da a ellas. Recordemos que son islas que dependen del Reino de Holanda. Y siguen las informaciones sobre el tema de el asesinato de 4 indígenas Yanomami, incluida una mujer, en manos de efectivos militares del sector Parima B del Alto Orinoco. Según la información que maneja Provea, el pasado domingo se habría producido el enfrentamiento entre indígenas Yanomami y efectivos militares adscritos a la zona de seguridad fronteriza de Parima B. Durante los hechos también habría sido herido un indígena Yanomami de 16 años de edad que habría sido trasladado al hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho.
informan que hasta el momento se desconoce por parte de la Defensoría del Pueblo los resultados de una investigación que se abrió en tal sentido, y una comisión del Ministerio Público y la SODI Amazonas se habían trasladado al sector de los hechos para investigar los mismos. Provea insta a las autoridades a establecer urgentemente los hechos y establecer las responsabilidades de que hubiera lugar, con estricto apego a los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acuerdo amistoso suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de la masacre de Jayzamiu, en donde fueron asesinados varios indígenas. Así que actualmente, afirma Provea, se han incrementado las tensiones entre indígenas y actores estatales y no estatales, y esto ha ido en aumento debido a la minería ilegal tanto en Bolívar como en Amazonas, que ha sido atizado por el proyecto del arco minero. Sigue la violencia contra los indígenas venezolanos, en este caso por autoridades militares. Se dice que todo radica en un problema de un equipo de internet que los indígenas suministraron como aporte a los militares. Los militares colocaban la antena, hasta allí todo positivo, pero cuando los indígenas fueron a reclamar su equipo, no sé por qué razón, cómo ocurrió el hecho, aparentemente las cosas fueron escalando hasta llegar a la muerte de 4 indígenas Yanomami por parte de funcionarios militares venezolanos. Vámonos a la pausa comercial y musical, pero antes queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura. Ya regresamos. Oye, qué bueno sonó este Son con Pajarillo de César Orozco, una versión del tema Pajarillo de Venezuela, tocada magistralmente con 4 y con otra orquestación que le da un sonido diferente y sabroso. Hoy hemos tenido la oportunidad de colocar temas que en la música venezolana han sido versionados. Esta mañana colocábamos El Alma Llanera con la versión que hacía Oscar de León sobre el Alma Llanera, y también con otros músicos venezolanos, pero este tema es maravilloso para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, dándole como siempre la bienvenida al grupo de oyentes que se plegan a nosotros gracias a 91.5 FM Aruba Estéreo. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, y los ganaderos exigen el porte de armas para la defensa de sus trabajadores. Pues así, los productores y ganaderos del estado Zulia exigen a las autoridades que les permitan el porte de armas para poder defender a sus trabajadores y además a sus tierras. Esta es la demanda que hicieron durante la mañana ante el asesinato de 4 trabajadores de la finca San Tomé en la cabaña Urdaneta. Las víctimas fueron identificadas como Ramiro González, Nelson González, Emiro Fernández y Juan Montiel, asesinados en la finca, propiedad de Gerardo Ávila, segundo vicepresidente de FECámara Zulia y director de FENAGA. Que los militares hagan su trabajo, pero nosotros estamos sin porte de armas, exigimos nuestro porte de armas, lo exigimos para poder defender a nuestros trabajadores y además darles seguridad. Hemos demostrado que somos responsables cuando hemos tenido nuestro porte de armas. Fue la demanda de Armando Chacín, presidente de FENAGA. Su pronunciamiento pues fue junto a los presidentes de las distintas cámaras de la región zuliana, donde han exigido justicia. Chacín indicó que el asesinato de los 4 trabajadores no fue un hecho aislado, sino que esta situación también ocurre en otros estados del país como Barinas, Apure, Anzoátegui, Portuguesa y otras entidades productoras. Bueno, les comento que sigue creciendo la información proveniente desde el Amazonas venezolano sobre la situación de los indígenas Yanomamis. Estos indígenas habrían fallecido 4 de sus miembros producto de un ataque que dieron algunos funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana ubicados en ese territorio, en el territorio de Pariba B. Esta situación pues ha motivado la movilización de diversos organismos a la zona para el fin de averiguar los hechos. Pero llegan los videos gracias a Frontera Viva, nuestros compañeros de Frontera Viva. Vamos a mostrar este video sobre las primeras impresiones del contacto entre los indígenas y las autoridades que llegaron a investigar los hechos en esa zona. Veamos. ¿Cómo se murieron mis miembros, mi gente?
sin ningún Entonces, problema. así no vamos a sacar ni emergencia, aquellos tenientes no vamos a sacar nada de aquí. Si tú no vas a cumplir nada, entonces tú también tienes que quedarse aquí, no te vayas. Si tú vas a cumplir tu misión, problema de nosotros, si tú mismo vas a resolver aquí mismo, entonces tú te vas hoy. Porque el problema sucedió aquí, no en Puerto Ayacucho, ni siquiera en su pueblo. El problema sucedió aquí y aquí se tiene que cerrar el caso. Por favor, porque si ustedes se llevan ellos, ustedes no van a hacer nada. Igual ellos van a estar con su familia y mi familia no va a estar conmigo ya nomás, porque ya lo están viendo. Porque se supone que ellos no nos vienen a cuidar, nos vienen a cuidar ustedes nos protegen. ¿Qué hay de nuestras leyes? La ley dice que el problema que sucede en la tierra de un pueblo Yanomami se resuelve en su tierra, ¿o no? Ustedes vienen a cuidarnos. Ay, por favor, ayúdenos, porque nosotros no hicimos nada. Somos inocentes. Ellos no tenían por qué usar sus armas, no tenían por qué usar sus armas. Vamos a estudiar bien la situación, no sale nadie, como dices tú, no sale nadie, y vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a mandar a llamar al inspector general de la aviación para que venga para acá y vea esto. De pana, sí. Nosotros nos quedamos. Apenas el general Naku, ahí nos vamos a cuja, igual ya vamos por no vamos a dejar, ya venía estaba por ahí. Cambia si no coja con años ahí, igual ya son mi pana. No que por cuál está por seis veces, no que por cuál está por seis veces, ya por cambia si no vamos con un paso vamos a acabar. ¿Cómo se murieron mis miembros, mi gente? Sin ningún Entonces, problema. así no vamos a sacar ni emergencia, aquellos tenientes no vamos a sacar nada de aquí. Si tú no vas a cumplir nada, entonces tú también tienes que quedarse aquí, no te vayas. Bueno, así están las cosas. Ustedes, mientras estos personajes hablaban, escuchaban el llanto de las mujeres Yanomami por sus muertos. Y uno dice, ¿qué pasó allí? ¿Qué hizo que unos funcionarios militares accionaran sus armas contra un pueblo que no carga más armas que sus arco y flecha y sus armas tradicionales? ¿Qué pasó allí con un pueblo que es generalmente pacífico, los Yanomami, y aparecen ahora con 4 muertos? Además que exigen el cumplimiento de la ley indígena. Ellos siempre exigen eso, la ley indígena. Claro, el tribunal indígena. Allí que manifiesta, bien claro lo dijo esta chica que estaba interviniendo, los hechos que ocurren en territorio Yanomami se juzgan en territorio Yanomami. Ellas no están dispuestas ni manifiesta su disposición de permitir que se trasladen a las personas, a los miembros de Yanomami a otros territorios para iniciar la investigación. Ellos dicen que se inicie aquí mismo, que se trasladen acá mismo. Y entiendo su temor, porque hay un grupo de indígenas que están detenidos en Caracas desde hace algún tiempo, recuerden. Un grupo de indígenas que fueron acusados de traición a la patria y sedición. Y que no deberían estar allá porque los únicos que tienen una ley propia son los indígenas, las tribus indígenas. Claro, y eso fue demandado en estos días, pero volviendo al tema de la situación de los Yanomami, por lo menos se saben 3 cosas en concreto hasta este momento. Hay 4 muertos, fueron asesinados por funcionarios militares y todo se debe a un tema de internet. Y según las últimas explicaciones, los Yanomamis aportaron un equipo para ofrecer... Un router aportaron ellos. Para ofrecer servicio de internet a la comunidad. Los militares se comprometían en colocar la antena y después le negaron esa posibilidad a los Yanomami. Los Yanomami exigieron su equipo y ahí empezó todo. Me parece que si esa es la razón, una estupidez. Sí, total. Total, porque cada uno tenía una parte. Claro. Tenía solo que cumplirla. Claro, pero al parecer los militares no cumplieron con su parte y la reacción cuando fue escalando el conflicto, fue escalando la confrontación, fue dispararle a los Yanomami. Hay heridos también. Entonces la situación no es una papita pelada para la Fuerza Armada Nacional,
tan desacreditada en la zona, tan desacreditada a nivel nacional, y ahora se suma un nuevo elemento para desacreditarla, como lo es la muerte de indefensos y en poca proporcionalidad armas de fuego versus arcos y flechas. Por favor. Y en otro orden informativo, Manuel Rosales, quien es el gobernador del estado Zulia, devolvió el día de hoy a sus dueños originales las empresas Avidoca y Agrisol en el marco del plan de emergencia P95.0 para la recuperación y relanzamiento del estado, y ambas empresas las expropió la gestión pasada del Ejecutivo Regional en el año 2018. Desde Agrosol, el gobernador de la entidad explicó que estas empresas producían alimentos concentrados para la cría de pollos y ganados al momento de la expropiación. Luego de 4 años, pues esto se encuentra en total ruina. También destacó el hecho de que la materia prima que necesita Agrosol para producir los alimentos concentrados, en vez de traerlos de otros estados del país, se produzcan en el Zulia, y a partir de allí inicie una cadena de generación de producción, y no solo de productos avícolas y para el ganado, sino que también una generación de empleo, de mover la cadena comercial en toda esta zona y en todo el estado. Esto es lo que ha manifestado Rosales. En cuanto a la empresa Avidoca, cuya producción de pollos cubría el 20% de la demanda regional, unos 3 millones de kilos por mes, también fue devuelta al mandatario regional y a sus legítimos propietarios. En tal sentido, Rosales ha manifestado estar dispuesto a colaborar con la reactivación de estas empresas. Esperamos que en poco tiempo pues se espera retome el ritmo productivo, así como las oportunidades de empleo para todos los ciudadanos. Es lo que ha destacado el gobernador del estado de Zulia. ¿Expropiaciones para qué? Para esto, para abandono, para destrucción, para dejar fincas y unidades de producción en altos niveles de eficiencia, vueltas nada. Y propietarios y empleados en ruina. Empobrecidos totales. El diputado Ramón López ha calificado como terrible la situación de los refugiados y desplazados venezolanos en el mundo. Vamos a escuchar lo dicho por Ramón López. Señores periodistas, en Venezuela, cuando nos oíamos los términos migrantes, xenofobia, diáspora, solo el término migrantes no era familiar, y solo el término migrantes no era familiar porque nuestro país era un país que acogida de olas de migrantes de Europa y de Sudamérica, producto de la persecución de las dictaduras del Cono Sur y de las secuelas y de las guerras que hubo en Europa. Fuimos un país que acogimos a miles y miles de migrantes que nos ayudaron a construir el país que tuvimos, que fue prácticamente el país más moderno de toda Latinoamérica en sus mejores momentos de la era democrática. Pero ahora, cuando hablamos de migrantes, diáspora y xenofobia, tenemos que verlo como un fenómeno que nos viene ocurriendo al pueblo venezolano, y que solo hay casi 7 millones de migrantes venezolanos huyendo de la más despiadada dictadura que vulnera no solo los derechos políticos, sino el derecho a la vida, el derecho al acceso a la educación, el derecho a un futuro mejor, el derecho a la salud, total, que viola todos los derechos humanos. Este término migrante nos pone a reflexionarnos, porque de casi los 6, 7 millones de venezolanos que están dispersos en el mundo, hemos sufrido en muchos casos de xenofobia de países o de poblaciones de algunos países que no la esperábamos. Nosotros, como decía antes, fuimos un país de acogida, y a nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos ecuatorianos, los acogimos con profundo amor. En el pueblo venezolano hemos visto casos graves de xenofobia frente a la población venezolana en esos países, y muy pocos en otros países. También el término diáspora era muy lejano. Hablábamos de la diáspora cuando nos referíamos al pueblo judío y su diáspora. Hoy hablamos de diáspora de los miles y miles de venezolanos que están esparcidos en el mundo, y cuando se habla de diáspora deberíamos pensar en la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos y sociales de organizar a los sectores venezolanos en el exterior.
no solo pensando como electores, que pudiesen ser potenciales electores en el 2024, sino para ser garantes o ser diligenciadores de todos sus requerimientos y para poder seguir teniendo la llama viva del sentir venezolano en su cultura, en su comida, y así enriquecer a los demás pueblos a donde estamos viviendo. Diáspora, migración, exilio, toda esta xenofobia, toda esta terminología es parte ya del común de Venezuela. Y es parte del común porque hasta que nosotros no salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, no podemos garantizar que esta altísima migración vuelva a Venezuela, y por tanto debemos entonces trabajar arduamente en los grandes países receptores para que puedan ser respetados sus derechos e intentar una vida mejor para estos venezolanos. Hoy el mundo está viviendo una tragedia, la guerra o la invasión de Putin a Ucrania, y eso hace que la migración venezolana en Europa hay que atenderla, y hay que atenderla porque indudablemente el problema de Ucrania es un problema que afecta directamente a Europa. Y esta ola de migrantes huyendo de la guerra del asesino Putin hace que millones, ya se estima que 3,5 millones de ucranianos están fuera de territorio de su país, y fundamentalmente se van a venir o se vienen a los países europeos, Alemania, Francia y España. Y España, que es un país receptor de casi 600,000 venezolanos, tenemos que ver cómo nosotros, con toda la solidaridad del mundo que debemos tener y militante con el pueblo de Ucrania, también nosotros podemos que esto no afecte las condiciones de vida ni de estatus legal de nuestra migración aquí en los países receptores de Europa, fundamentalmente en España. Y esa es una labor que tiene que hacer la Asamblea Nacional, esa es una labor que tiene que hacer la dirigencia venezolana en conjunto con las asociaciones de venezolanos que están en cada uno de esos países. Esa es una deuda que tenemos con nuestros hermanos venezolanos, con nuestros compatriotas, para darle la capacidad de ellos que tengan respuesta. Los venezolanos, por ejemplo, en España, cuando se le niega el asilo, el gobierno español puso una disposición especial que inmediatamente le asigna residencia humanitaria. Y ese logro tenemos que mantenerlos con lobby hacia los gobiernos españoles y hacia los otros gobiernos de Europa para que puedan los venezolanos estar tranquilos en cuanto a su estatus legal y su capacidad de trabajar. Entonces mi llamado frente a esta tragedia mundial, este fenómeno que está ocurriendo en Ucrania, en África, que la gente sale también corriendo del hambre, de las guerras, y el fenómeno de Venezuela o la tragedia venezolana, tenemos que nosotros ordenarla para que nuestros venezolanos que están esparcidos del mundo, esta Asamblea Nacional haga las diligencias necesarias para que puedan tener un estatus legal que les permita vivir y trabajar en cada uno de los países. Señores periodistas, en Venezuela cuando nos oíamos los términos migrantes... Bueno, ha sido la visión de este diputado de la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de la migración. Con este tema nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema bien sabroso, Ella con Gilberto Santa Rosa y Guaco. Tremendo tema, me encanta. ¿Ese no era Cachionche? No. Cachi 11 es 1043 en chino, Nancy Pacheco. Seguimos con más información. Y exigen que el salario mínimo se homologue a la cesta alimentaria. Pues así, los opositores venezolanos rechazaron el día de hoy el reciente incremento del salario mínimo y la pensión aprobada por Nicolás Maduro, que lo subió de 7, o sea, $1,6 a 130 bolívares, eso quiere decir $30, y este mismo mes exigieron que el ingreso se homologue al costo de la canasta básica de alimentos que supera los $450, según algunas mediciones. El exdiputado Arnoldo Benítez calificó de irrito y además de una burla este salario
Este aumento salarial poniendo unilateralmente un sueldo mínimo que no garantiza el sustento de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados. En este sentido, el opositor Freddy Castellanos aseguró que el aumento del salario mínimo no cumple con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución venezolana, según el cual el trabajador tiene derecho a un sueldo, a un salario suficiente para que le permita vivir con dignidad y cubrir todas sus necesidades para sí y para su familia, y además esas necesidades básicas que requiere cualquier trabajador. Y es lo que dice el artículo 91 de la Constitución Nacional: el salario mínimo estará derivado del costo de la canasta básica alimentaria del mes. Así que ese debería ser el salario mínimo del venezolano. ¿Cuántas veces la gente que iba al cine aprendió algo o tiene nociones sobre el tema del mundo cuántico? El cuántico fue el tema de esta película de los Avengers, de la serie de los Avengers, y muchos han conocido el mundo cuántico desde esa perspectiva, de la perspectiva del cómic, de la película, de todas estas historias que se narran en cine. Pero hay alguien que está trabajando en realidad con el mundo cuántico, y se trata del venezolano Vladimiro Mojica, químico teórico de la Arizona State University, la Universidad Estatal de Arizona, quien va a liderizar el grupo de investigación del mundo cuántico al haber ganado un fondo de investigación de $1 millón para 3 años de la prestigiosa Fundación Kirk. Esta fundación pone a Mojica como líder de un equipo para la comprensión fundamental de las características exóticas y a veces extrañas de la física cuántica y cómo esto influye en la vida cotidiana del ser humano. Porque a pesar de las películas, todavía no comprendemos en dimensión qué significa lo cuántico para nosotros. Mojica va a liderizar un equipo de biología cuántica multiinstitucional que incluye el colega de esa misma universidad, William Petorsky, y a investigadores líderes incluidos como investigadores de la Universidad de Northwestern, Michael Wasilewski, y los profesores de la Universidad de California, Paul Weiss y Louis Bouchard. Afirma Mojica que para tener éxito realmente necesitamos pensar fuera de la caja con una muy buena base. Este profesor es de la Facultad de Ciencias Moleculares de la Universidad de Arizona. Entonces, vamos a reunir a un equipo de experimentadores líderes, pero también con conocimientos firmes de la teoría, personas de alto rango, para dar un salto cuántico en el campo de la ciencia. La iniciativa del premio se titula Quiralidad, coherencia del spin y entrelazamientos en biología cuántica, y explorará los efectos cuánticos fundamentales en los sistemas biológicos. Vladimiro Mojica es profesor e investigador de Ciencias Moleculares del Centro de Física Biológica de la Universidad Estatal de Arizona del 2009. Fue licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Química Cuántica de la Universidad de Uppsala, Suecia, en 1985. Un venezolano de primer nivel ahora lideriza un equipo de investigación sobre el mundo cuántico, y dentro de 3 años se espera conocer algunos de los resultados de estas investigaciones, ya que él lidera un Dream Team en la investigación cuántica en los Estados Unidos. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y nos hemos venido hasta la Plaza La Paz, donde en este momento se está desarrollando el concierto por la paz. Pero nos hemos encontrado también a personas de acá, de Arauca, que han aprovechado esta oportunidad para mostrar su talento. Y entre ellas estoy con Kelly Socadawi, quien es artesana. Kelly, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bienvenida. Gracias, muy amable a ustedes por la invitación, y pues a todos allá en Venezuela un saludo muy especial. Kelly, coméntanos, ¿hace cuánto tiempo que tú comenzaste con la artesanía? Bueno, la verdad yo llevo alrededor de 8 años con la artesanía,
pero he implementado mis artesanías de diferentes formas. He hecho camisetas estampadas, he pintado sombreros, he pintado ponchos, trabajo con totumo. Usted sabe que los artesanos siempre trabajamos con todo, no nos quedamos con una sola cosa, sí, señor. ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera obra que hiciste, cómo surgió y si la vendiste? Yo recuerdo que empezando a trabajar fueron camisas, lo que hice, camisas estampadas, escarchadas. Cuando estaba viviendo en Valledupar y sí las vendí. Fueron muy lindas, fueron unas camisetas con sombreros. En aquel entonces, pues allá en Valledupar, utilicé pues lo que es el arte de Valledupar, los sombreros volteados con unas flores de cayena que también son típicas aquí en Arauca, en el llano, y pues le puse el sombrero y alrededor las cayenas y pues hermoso, una sensación. Y pues para mí como persona y como artesana pues me enorgulleció poder haber hecho ese trabajo y que se vendiera. Ahora, ¿este arte lo heredaste o lo aprendiste o naciste con él? Pues la verdad, mis papás, mi papá y mi mamá han sido personas muy trabajadoras. Mi mamá es una persona muy emprendedora, muy luchadora y ella, yo creo que eso viene como en las venas, ¿no? Entonces, todo lo que yo he hecho es empíricamente, pero obviamente también eso como viene por las venas, eso es algo que se aprende, pues ya uno lo tiene como adentro. ¿Y hasta dónde ha llegado tu arte? ¿Quién ha adquirido tu trabajo? Bueno, pues gracias a Dios, ya actualmente tengo mi empresa, se llama Soca la Bituquera, y los invito para que en redes sociales puedan observar algunas de las cosas que vendemos, porque son varias. En Instagram se puede encontrar como ZOK.LaBituquera. Y aquí pues pueden mirar algunas de las cosas que subimos. Ahorita estamos trabajando con cuero, ya he avanzado pues con más cosas. Ahorita estamos haciendo sandalias en cuero completamente manual, como se trabajaba antes. ¿Y qué has traído para este encuentro, para mostrarle a la gente? Ahorita como es un evento como más de paz, como más de parque, como más de trabajo, así como para la familia, para que la familia venga y se acerque aquí, pues se trajo también gastronomía. Pero esta vez no ha sido gastronomía como tal para la gente que le gusta comer mucho, sino más bien como aperitivos ricos para las personas que quieran venir a disfrutarlo. Fruta, ¿no? Pura frutica, salchichita, un poquitico de queso, algún huevito de codorniz, algunas cositas así poquitas, y es un emprendimiento muy chévere que lo van a ver a continuación. Seguro. Y bueno, pasando ya de la artesanía, nos comentabas que también cantas música llanera. Sí, señor, yo desde hace muchísimos años canto música llanera, pues es algo que también corre por mis venas. Mi mamá dice que ella en algún tiempo quiso ser y no pudo, sí. Porque los tiempos de antes eran muy diferentes, y mi mamá pues me cuenta que mi abuelita era un poco complicada, sí. ella era bastante difícil, entonces que ella siempre le gustó la música y ella quedó con eso que no pudo. Y pues a mí me encanta la música. Y has participado en festivales, ¿no? Coméntanos. Sí, señor, yo estuve participando hace más o menos unos 14 años en el Cimarrón de Oro, representé a Arauca en voz, pasaje y voz recio, y en el torneo internacional del Joropo también estuve representando en las dos modalidades. ¿Y compones? Tengo algunas composiciones, pero nunca las he sacado, la verdad nunca he sacado como esa parte de mí, lo que llevo ahí como guardadito, pero sí tengo un cuaderno especial para eso. ¿Y cuándo vuelves a los escenarios o cuándo vas a grabar? Todavía no sé cuándo grabe, porque pienso que la vida ha dado muchas vueltas y ahorita pues estoy como más entregada a lo espiritual y me he entregado mucho a esa parte, y la verdad lo que me trae paz es Dios. Entonces hay cosas de las que he querido alejarme un poquito, sin embargo no lo he dejado 100%, porque pues es algo que también nos genera ingresos, y pues qué mejor que también sacarlo un poco a demostrarlo y también recibir su satisfacción, ¿no? Estamos en un evento, Kelly, por la paz. ¿Cómo está la situación de Arauca y qué mensaje darle a la gente ante la situación que nos ha tocado vivir en este momento? Bueno, pues yo pienso que Dios es muy bueno, muy grande, muy poderoso, y a las personas que se quedaron aquí en la tierra, que Dios les dio la oportunidad de estar acá con esta pandemia que fue algo tan impresionante para todos.
Hay que buscar la tranquilidad, hay que buscar el amor con la familia, la unión con la familia, poder ayudar a una persona sin conocerla, poderle brindar la mano a alguien. Yo creo que ese sería para Dios, ver que nosotros los que nos quedamos, a los que nos dio la oportunidad de estar aquí, yo creo que Él se sentiría muy orgulloso de nosotros, poder nosotros ayudar a otro, poder nosotros estar disfrutando de la familia y dejando como esos egoísmos y dejando como ese rencor que se ha tenido con algunas personas. La paz interior, dejar que fluya y dejar que esa paz pueda alcanzar a otros. Kelly, la artesanía, la música llanera, ¿qué significa para ti Arauca? ¿Qué representa para ti? Bueno, Arauca yo la amo, Arauca es una tierra amañadora, es un paraíso. Y lo sé y lo digo con ahínco porque hay muchas personas de las que yo conozco que no son de aquí, que aman la tierra del joropo y dicen que aquí Arauca es un paraíso, que todavía Arauca, el que se queda, el que viene aquí a visitar, se queda aquí en Arauca porque Arauca es una ciudad que le brinda la mano al que llega. Y hay muchas personas que están aquí, que son de otro lugar, pero que aman aún más Arauca que las mismas personas de acá. Nuestros paisanos venezolanos, ¿tienes amigos venezolanos? Claro, sí tenemos amigos venezolanos, tenemos cantantes venezolanos, hay muchas personas que vienen a trabajar aquí que son personas echadas para adelante, personas que han sufrido mucho pero que han sabido sacar adelante a su familia con el esfuerzo, con sacrificio, como nos ha tocado a muchos, pero que también han tenido alguien que les pueda brindar la ayuda, brindar una mano amiga, ¿cierto? Entonces, pues para todas esas personas que vienen de Venezuela, yo les digo que aquí siempre van a estar bienvenidos cuando vengan a trabajar, cuando vengan a luchar, cuando vengan a mostrar lo bonito que tiene Venezuela, a mostrar toda esa alegría y por medio de la música, mostrar todo lo que pueda hacer que los haga libres como nunca han sentido esa libertad. ¿Y tú conoces Venezuela? Sí, claro, yo cuando mi papá Vituco estaba vivo, mi papi que yo tanto amo, nos las pasábamos mucho en Venezuela. Sí. Bastante. Él inclusive tiene mi abuela es venezolana. Mi abuela es venezolana. Claro que sí, entonces, claro, mi abuela Paula, ella es conocida aquí como la doctora, le decían a ella porque ella era sobandera. Entonces, veníamos. Bueno, vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es sobandera. Bueno, sobandera son aquellas personas raizales que se dedicaban a dar esos masajes cuando las personas estaban con dolores que a veces ni siquiera un médico los podía curar. Sí. Entonces mi abuelita, ella, mejor dicho, esa era conocida aquí brava que hacía llorar a más de uno con eso. Sí, señor. Ella era una persona muy conocida aquí por sobar a la gente, por acomodarle las coyunturas, las articulaciones, sí, señor. Bueno, Kelly, grato hablar contigo. ¿Tu cantante preferido? ¿De dónde? No, es que hay muchos. Sí, eso definitivamente. No, es que eso es imposible, hay muchísimos. Para que veas que hay un cantante que es de Venezuela, que me gusta mucho, que canta espectacular, que es Ricardo Montaner. Ajá. Aunque yo sé que él tiene raíces de otra parte, pero él ha dejado a Venezuela muy alto. Y Ricardo Montaner me parece que canta espectacular. Obviamente no estoy diciendo que es mi cantante favorito, ¿no? Ajá. Que quede claro. Pero aquí en Colombia también hay demasiados cantantes excepcionales. Yo me quedaría corta diciendo uno solo. Bueno. No podría. En la próxima entrevista te vamos a dar más espacio. Ok. Bueno, Kelly, agradecido. Gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a todos para que vengan al Parque de la Paz a disfrutar de este gran concierto por la paz. Gracias. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos en este concierto por la paz, conociendo más historias de nuestros hermanos acá en Arauca. Desde esta zona de frontera, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Siguen llegando informaciones del tema del enfrentamiento que dejó como saldo 4 indígenas Yanomamis muertos en el Amazonas venezolano, específicamente en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. Los indígenas siguen insistiendo. Ellos prestaron un equipo para que pudieran comunicarse con una antena que pertenece a los funcionarios de la base fronteriza venezolana que generaron los hechos de violencia. La idea era que ambos se beneficiaran, los indígenas con Wi-Fi gracias a la antena
y los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el equipo prestado por los indígenas. La situación es que cuando los indígenas reclamaron su equipo, porque no les estaba llegando el wifi. No se sabe por qué razón, no tengo idea por qué razón. Algo tuvo que haber pasado allí para cortar esa simbiosis. Eso era un trueque que estaban realizando. Uno de los dos no cumplió. Claro, pero entonces esto escaló y la violencia se manifestó por parte de los funcionarios militares, quienes accionaron sus armas en contra de los indígenas, dejando un saldo de 4 muertos. La diputada Mauclimer Baloa ha señalado que repudia totalmente esos niveles de intolerancia con un pueblo cuya vida está sumergida en la selva, que no tienen acceso a bienes ni servicios, educación, y para lo que al faltar la palabra compartir le respondan estudiados con bala. Es decir, que personas que no están formadas al mismo nivel de los militares hacen una práctica de compartir y los funcionarios le responden con balas. Dice Mauclimer Baloa, los indígenas han manifestado miedo y dolor por lo que han sufrido en Parima B, luego del enfrentamiento con los llamados a guardar su soberanía, fronteras y por ende llamados a cuidar a nuestros pueblos. Una de las indígenas fallecidas se llamaba Martina, indígena Yanomami. Ella no entendieron que Parima B es el hábitat de los indígenas y no de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso tenía que respetarlo. De paso, no querían que levantaran su cuerpo para ellos hacer su ritual por esperar a los criminólogos. Enfrentamiento, dicen las Fuerzas Armadas, pero ¿qué fuerzas, qué armas tenían las víctimas para poder enfrentarse a los militares que tenían armas de fuego? ¿No sería más bien un vil asesinato?, manifiesta la diputada Mauclimer Baloa. Y más de 40 dirigentes civiles informaron el día de hoy su renuncia al partido político Voluntad Popular y se declararon ciudadanos comprometidos en trabajar con todos los factores democráticos para rescatar una política que ofrezca diferentes perspectivas de cambio en el presente y en el futuro de su país. Manifestaron que no pueden seguir tolerando un régimen sistemático de faltas y malas prácticas. Se convirtió el día de hoy esta organización. Muchas de estas faltas fueron denunciadas y muchas otras fueron sufriendo en silencio en varias de las regiones del país, señalaron en un comunicado difundido en las diferentes redes sociales y en una de las redes sociales por David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Los ahora ex militantes afirmaron que las autoridades de Voluntad Popular del opositor Leopoldo López, al que pertenecía Juan Guaidó, ignoraron las denuncias que hicieron sobre las injusticias y además que aseguraron se estaban cometiendo. Esto pues son esas declaraciones y de estos dirigentes, de estos 40 dirigentes que renunciaron a Voluntad Popular. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en esta segunda hora en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.